Ecuador, bienvenidos. Jimmy Jairala, periodista, 61 años, sede Democracia Sí. Se encuentra con nosotros ya Jimmy Jairala, candidato a la alcaldía de Guayaquil. Bienvenido. Muchas gracias, Rommel. Recordemos un poquito su trayectoria. Usted ha sido ministro de Estado, ha sido legislador, es candidato también a la alcaldía de Guayaquil, prefecto por casi 10 años y ahora ha decidido dar el salto para la alcaldía. Claro, fui efectivamente en el 2004 candidato a la alcaldía de Guayaquil. Antes había sido subsecretario de Información y Turismo, luego fui por un periodo corto ministro, luego llegué al Congreso Nacional, más adelante fui prefecto en 2 periodos, renuncié el 18 de diciembre por el afán, el interés de servir a mi ciudad como candidato a alcalde. ¿Y ahora por qué la alcaldía? Porque en primer lugar yo ya fui candidato, conozco profundamente Guayaquil, incluso como prefecto eso me ha permitido no estar desconectado de los problemas que tiene Guayaquil. Y porque veo que si bien ha habido una administración de más de 20 años, y si le sumamos los periodos anteriores, 28 años, donde ha habido obra, sí la ha habido, pero encontramos que en la parte social ha sido un gobierno municipal muy deficitario y todavía no tenemos el Guayaquil que anhelamos, un Guayaquil inclusivo, un Guayaquil donde los servicios hayan llegado a toda la población, porque no es cierto. Yo digo que Guayaquil tiene 2 mapas, un mapa del Guayaquil que vemos en las revistas, en los videos, y el otro mapa del Guayaquil real, que es el que no lo vemos, ¿no? Usted llega cobijado por su partido, Centro Democrático, y también tiene el apoyo de Democracia Sí, este movimiento también cercano al gobierno central, al gobierno del presidente Lenín Moreno. Aquí no se trata tanto de un tema de cercanía, sino que coincidimos en la visión del Guayaquil que queremos, ¿no? Un Guayaquil donde se respete el trabajo autónomo, los derechos de los trabajadores autónomos. ¿Cuánto puede empezar esa cercanía también ya en la campaña misma? No, nada, en la medida en que nosotros, mire usted que en la provincia del Guayas, por ejemplo, hemos establecido alianzas con fuerzas políticas muy diversas, incluso en un cantón con Creo, en otro cantón con la lista 4. ¿Se comparten criterios con el gobierno central? En muchas cosas coincido, efectivamente. Yo considero que esta voluntad de diálogo es buena para el Ecuador y más allá de que esto posiblemente le haya causado al presidente un desgaste, él se la ha jugado por causas que ha considerado justas, que hay cosas pendientes por hacer, sí, pero estamos en un espacio donde podemos y debemos apoyar esa gestión. Avancemos con las propuestas. Una de ellas que preocupa mucho a muchos ciudadanos, quizá la mayoría, es el tema de la movilidad. ¿Cómo solucionar el problema de la movilidad en Guayaquil? El problema de Guayaquil fundamentalmente no está en pensar en proyectos para llenarlo de pasos elevados ni de hacer las calles más amplias. El problema de Guayaquil es ver cómo hacemos para que menos carros ingresen, por ejemplo, al centro. Al centro entran todos los días alrededor de 200.000 vehículos y tenemos 5.800 espacios de parqueos públicos. Se soluciona con un transporte público adecuado, moderno, no contaminante, eléctrico, que pueda integrar. No funciona. Si hubiera funcionado ya tendríamos las 7 estaciones y únicamente tenemos 3. Hay que reemplazar ese transporte de la metrovía paulatinamente por un transporte, como le digo, moderno. ¿Para qué? Para que si usted vive, digámoslo así, en Durán o en la vía San Borondón o en el sector de la Aurora, pueda venir en el transporte público y no en su carro. ¿Cuál podría ser ese nuevo medio de transporte? Es ese transporte no contaminante, que además, aunque es de superficie, sí tenemos claro que puede que no sea la solución global. Más adelante hay que pensar, un tren de superficie, un transporte de superficie, digo, que es el vehículo moderno, pero podemos pensar más adelante. ¿Un metro aéreo, dice? Ese es otro, exacto. A eso tenemos que llegar, al metro aéreo. ¿Cuánto puede costar un metro aéreo para Guayaquil? Mire, lo primero que tenemos que hacer es el estudio de prefactibilidad y factibilidad, a ver si es sostenible y si es medianamente rentable para que se interesen firmas internacionales. Me parece que sí, porque en Colombia hoy, en Bogotá, están a punto de licitar y hay 26 oferentes. De modo que ese es un mensaje, ¿no? Quiere decir que seguramente sí es un sistema que puede funcionar, sí. ¿No sería demagógico esto? No es demagógico, porque lo que primero que he dicho con mucha responsabilidad es que lo que haremos es arrancar de un estudio.
El estudio nos ¿No dirá si tiene el estudio efectivamente o no lo vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, por supuesto. Vamos a escuchar algunas de las inquietudes de la ciudadanía recogidas en las calles de Guayaquil. Señor candidato, ¿qué opina usted del comercio informal y de la Policía Metropolitana de Guayaquil? Ese es otro punto neurálgico. El Claro. comercio informal en las calles, estamos aquí en el centro, pues se puede encontrar vendedores en todo lado y también está el tema de la Policía Metropolitana. La Policía Metropolitana conmigo va a tener otro papel. Hay que poner a la Policía Metropolitana en otra tarea, como por ejemplo ayudar a disuadir a los delincuentes fuera de escuelas, de colegios, parques, etcétera, espacios públicos, y no a perseguir a los informales y ambulantes. A ellos hay que incorporarlos al desarrollo, censándolos, carnetizándolos, capacitándolos, conviniendo con ellos como corredores comerciales, días, horas. Eso es que hay que conversarlo con ellos. El problema es que no se ha conversado nunca con ellos. Nosotros vamos a estrenar el diálogo en el municipio de Guayaquil. Estrenar el diálogo. Efectivamente, lamentablemente la socialización no ha sido una de las características de esta administración municipal y por eso consideramos que es importante, por ejemplo, en el tema de los informales y de los ambulantes, respetando sus derechos. Pero el problema, ¿habrá espacios para reubicarlos? Hay espacios, por supuesto que hay espacios. No puede usted darse el lujo en una ciudad que tiene entre desempleo, pobreza extrema y subempleo, índices de que superan el 55, 56%, no puede darse el lujo de perseguir a la gente que trabaja. A la gente que trabaja hay que ordenadamente convenir espacios adecuados y por supuesto hacer, como dije, ese acompañamiento para que puedan mejorar la forma de expender sus productos sin tampoco causar ningún contratiempo en el centro Otro tema de la fundamental, ciudad. otro tema fundamental en Guayaquil es la inseguridad. ¿Cómo combatirla? El alcalde de Guayaquil, cuando yo asuma, sí va a hacerse corresponsable de la seguridad. No puede ser que a cuenta de que no tenemos la competencia, no tengamos el deber de cuidar de la paz de Obviamente de eso le corresponde al gobierno central. ¿Qué hacer? Sí, bueno, vamos a hacer la Dirección de Seguridad Ciudadana, porque en este momento el Consejo Cantonal de Seguridad es una suerte de híbrido que funciona como parte de una corporación ¿Pero privada. no es crear eso más burocracia? No, ¿qué burocracia? No es necesaria ninguna burocracia, es un ente coordinador y tiene que estar en esa coordinación Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Cuerpo de Bomberos, el ECU 911, la propia corporación, etcétera. Eso es lo que tiene que ponerse a funcionar con la coordinación del alcalde de la ciudad. Ya, pero en la práctica, ¿qué hacer ya en las calles? Que la gente se sienta segura. Aquí resulta, por ejemplo, es bueno que tengamos 6.000 puntos de internet, pero apenas tenemos 1.500 cámaras para la seguridad y de paso ni siquiera están interconectadas. Las cámaras son disuasivas. Es bueno darle ese elemento a la policía. ¿Más cámaras? Es bueno, sí señor, y es bueno también contribuir con la policía con cámaras de identificación facial. Es bueno contribuir con la policía con estos sistemas modernos que capturan placas de características de vehículos que vienen en fuga, por ejemplo, en las entradas de las ciudades. Esas son cosas que tienen que ayudarle a la policía, a las Fuerzas Armadas, a la dirección, esta dirección coordinadora que vamos a crear a controlar el auge de la delincuencia. Vamos a escuchar otra de las expectativas que tiene la ciudadanía. Más responsabilidad con el pueblo, o sea, más obras en los lugares, por ejemplo, más pobres, más calles. Más obras en los sectores más pobres. Allí hay un problema por el asunto de la legalización de las tierras también para que pueda llegar la obra municipal. No, es que no solamente es el asunto de la legalización, porque hay algunos sectores que están dentro del mapa del municipio de Guayaquil que no tienen servicios básicos. Y mire usted, esta ciudadana hace ese planteamiento porque no es verdad como nos han dicho que todo está hecho. Hay muchas cosas por hacer y efectivamente hay sectores de Guayaquil donde no hay obra pública. El problema son las invasiones. El problema efectivamente son las invasiones, pero esas invasiones se frenan en el momento en que usted ya legaliza la tenencia de la tierra y los mismos legalizar las invasiones. A ver, hay mucha gente pobre que vive 20 años en un asentamiento sin legalización. Ellos ya tienen un derecho adquirido y hay que reconocerlo. Pero al final pasa por la legalización, porque si no, ¿cómo se puede formalizar el tema? Naturalmente, pero por eso también, digo, legalizar las invasiones. También pasa por la responsabilidad del municipio, que hoy recién la está asumiendo, de hacer convenios con el Midubi, por ejemplo, para que le permitan entregar títulos de
títulos de propiedad, escrituras o empezar el trámite, por ejemplo, en Monte Sinaí, que antes era considerada una especie de isla dentro de Guayaquil, es decir, no estaba en el mapa de Guayaquil. Hoy, con el apuro a las carreras, hasta sociovivienda ya comienzan a legalizarlo, y me parece bien. Hay otro tema de las multas. ¿Qué va a hacer usted con las multas que los ciudadanos se han quejado sobre este tema? No puede ser que en Guayaquil la gente, o el taxista o el ciudadano que tiene su vehículo a fin de mes tenga que escoger entre darle de comer a su familia o pagar una multa. Aquí las multas están por encima de la ley, están por encima de la ley de tránsito, por encima del COIP, mediante una ordenanza, y eso solamente se arregla con otra ordenanza que la derogue, y lo que vamos a hacer es bajar las multas a los niveles que dice la ley, que por ejemplo en Quito y en Cuenca por la misma infracción equivalen al 10% del salario básico unificado. En Guayaquil equivalen en ciertos casos al 100% del salario básico unificado. Parquímetros. Bueno, el contrato de parquímetros tenemos que revisarlo, el sistema es antiguo. Ya no se usan esos parquímetros como cuando usted ponía la moneda para sacar los chicles cuando éramos muchachos. Ya no se usan esos parquímetros. Y adicionalmente llama la atención que sea la misma empresa que ha ganado los concursos en 3 ciudades a revisar el contrato. Tenemos que revisar el contrato, tenemos que socializarlo. No se socializan las obras, las gestiones municipales. ¿Espacios de control para el estacionamiento? Probablemente sí, pero yo me pregunto si se hizo una socialización para saber si los vecinos están de acuerdo, si es bueno, si es malo. Ese es el problema. Aquí muchas obras se imponen. Cuando, por ejemplo, usted le hacen una obra de regeneración urbana en su barrio, no le preguntan si usted está de acuerdo. No le dicen cuánto va a tener que pagar en los próximos 7 años. Simplemente le construyen. Y usted es el vecino y usted es el contribuyente, pero simplemente se encuentra con la sorpresa en la planilla. Gracias a Jimmy Jairala, candidato a la alcaldía de Guayaquil. Una pausa y regresamos.